con el doctor Enrique Stein, que no solamente ha sido psiquiatra de los veteranos de Malvinas, sino también ha contenido a los familiares del ARA San Juan y además es consultor de la Universidad Nacional del Comahue y también consultor de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Partiendo de usted, ¿qué le decimos a tanta cantidad de gente que está aislado solo en Claro. sus hogares ahora? Bueno, yo en muchas oportunidades de poder hablar con los medios traté, digamos, de fundamentar algo que en parte inicialmente se dio espontáneamente, ¿no? Yo en realidad lo que se dio espontáneamente debió ser para mí una política de salud de entrada, pero voy a explicar de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de los desastres y la pandemia evidentemente tiene ese carácter, estamos hablando de un impacto social, ¿no? Sí. Está claro, por eso, y digamos, y un fenomenal y brusco cambio de los vínculos familiares, los vínculos profesionales, los vínculos de trabajo. Y creo que, así como discutimos en otras oportunidades, que cuando se produce un evento de estas características, lo que se desorganiza son los grupos. La respuesta primera debe ser no pensar si clínicamente, individualmente uno tiene depresión, ansiedad, angustia, que existe, sino que la respuesta de salud debe ser cómo rápidamente se recomponen los vínculos previos a la pandemia. Desde ya, hoy lo hacemos a través de un mecanismo de Internet, de Zoom, digamos así, de Skype, pero esa tiene que ser la política, digamos, de salud pública de entrada. Espontáneamente hay que reconocer que se dio. ¿Por qué se dio? Y porque la gente, aprovechando que tiene teléfono, tiene Internet, tiene computadora, tiene la posibilidad de conectarse con otro, lo fue dando. Pero yo entiendo que esto tiene que ser una política de salud pública de entrada. ¿Por qué? Porque la experiencia demuestra que lo primero que se desorganiza en cualquier desastre, terremoto, inundación, y también en otros eventos, es justamente los grupos, ¿no? El grupo, Fíjate que el vínculo social. Exactamente, el vínculo familiar, el vínculo donde uno se constituye como sujeto, Claro, porque, claro. porque no es simplemente hablar de los grupos para que juntémonos, para ahorrar plata que estamos más juntos, no, es porque donde se constituye uno como persona, como sujeto individual, en los grupos, en el grupo familiar, en el grupo de trabajo. Al desorganizarse eso, la primera respuesta de salud pública debe ser reconstrucción de los vínculos a través de los medios que no se pueda. Y justamente como hoy está impedido, justamente por la cuarentena, mucho más todavía darlo eso como una política, digamos, de entrada, ¿no? Claro. Doctor, seguramente hay como un común denominador, si me permite la expresión, Sí, con sus pacientes en cuanto a los veteranos de Malvinas que usted ha tenido que contener, a sí, los familiares del Ara San Juan y sí, también, ahí voy con este común denominador, ahora los pacientes y los familiares que ya sabemos que padecen y han padecido el COVID-19. Esta sí. contención, ¿cómo se puede realizar cuando, bueno, los psiquiatras, los terapeutas no pueden estar tan con ese vínculo estrecho, ¿no? No, claro. Bueno, justamente digamos, está en el sector público, digamos, la incorporación de los componentes psicológicos ha sido una cuestión, digamos, más reciente. Yo creo que el problema viene de entrada, no lo digo por criticar, pero cuando al inicio se dice que acá lo primero es el problema de salud, de salud física, se decía. No, primero el problema de salud física y salud mental. La salud mental no viene después de que resolvemos los problemas de la salud física. Claro. Y en segundo lugar, la grupalidad que yo planteo también es de la propia experiencia del submarino. Cuando nosotros fuimos, apenas se produjo la desaparición del submarino a Mar del Plata, tratamos de reconstruir rápidamente los vínculos familiares, pero nos dimos cuenta que había otra grupalidad muy importante que era de los camaradas submarinistas, Sí. que fueron muy importantes porque al juntarse con los familiares le permitieron reconocer digamos, la enorme capacidad profesional de sus familiares, cuando por otro lado le habían dicho que no estaban preparados. Claro. ¿Se entiende? Por eso la grupalidad yo no lo hago simplemente como un kit interesado en los grupos, porque yo trabajo hace muchos años con grupos, sino es la respuesta necesaria y lógica que se dio medio espontáneamente, cada vez de modo creciente, pero debió darse y todavía se está dando con una política de salud pública en general. Y en particular con los profesionales que trabajan, están sometidos hoy, más allá de una observación de la caída que en general ha tenido estos años el sistema de salud, que están sometidos también a una situación de exigencia y de sobreexigencia, además del contagio, y por otro lado la necesidad de ayudar a los que ayudan, que es lo que nosotros vimos cuando
tenemos que trabajar en términos de desastre, ¿no? Claro, claro. Como ellos también necesitan un momento de sentarse, reflexionar grupalmente, de la forma que lo puedan hacer, Sí. día 2, día 3 o como pueda, pero que piensen cómo están trabajando, porque se está desarrollando lo que en términos de salud pública llaman el burnout, o sea, quemarse trabajando. Sí, sí. Y yo creo que la enorme voluntad que están poniendo los profesionales y trabajadores de la salud en atender la situación del coronavirus me parece que no es suficiente para pensar que desde ahí se va a resolver, ¿no? Seguro. Por eso todas las medidas me parece que tienen que exceder lo profesional y pensar en términos de un agrupamiento por localidad de personas que trabajen como si fueran comités de emergencia en cada lugar, ¿no? Sí, sí, que sí. se buscará de qué manera. Qué gran desafío, pensaba justamente eso, ¿no? Qué gran desafío, claro. Porque en el momento en que todos nos recomiendan que tenemos que estar aislados y no salir de nuestras casas, sí. Bueno, es realmente un gran desafío el rearme de este vínculo tan estrecho. Exactamente. Que nos sostiene en todo momento. Exactamente, y eso tiene un fundamento psicológico muy importante. Ahora, puede que en ese desarrollo de lo vincular, ya sea de modo virtual o en algunos lugares un poco más que virtual, puede que se desarrollen y uno pueda encontrar algunas vulnerabilidades mayores de algunas personas que puedan estar más afectadas. Claro. No digo ya aquellos que tienen antecedentes psiquiátricos, psicológicos, sí. Aunque la tasa de prevalencia no es muy alta, no crece mucho, no crece los problemas de salud mental en estos eventos, no crece mucho desde el punto de vista de la patología grave. Claro. Sí pueden aparecer, digamos, la tristeza, la ansiedad, la angustia como una cosa lógica de esta situación, ¿no? Pero la respuesta, yo digo, no puede ser tomarse un medicamento para que baje la ansiedad, algunos lo podrán necesitar porque tienen una patología, sí. Sino primero la información veraz y clara y permanente, digamos así, de lo real, ¿no? Y esto sí es una recomendación, que no todo el día estemos mirando los informativos que traen noticias de aquí, noticias de España, de todos lados, y nos genera también una situación de angustia grande porque parecería que esto no tiene término. Y yo creo que todos somos conscientes de que esto en algún momento va a terminar, ¿no? Bueno, esto de la incertidumbre, usted discúlpeme si yo voy y vengo con los temas, ¿no? Pero adelante, no, para eso estás. No, pero además es fascinante escucharlo. Esto de la incertidumbre, que también debe ser un común denominador que usted habrá visto tanto en Malvinas como en los familiares del Ara San Juan, y ahora ya lo estará en la práctica también percibiendo. Esto de la incertidumbre, de no saber cuándo termina, de no saber a dónde vamos. Bueno, yo creo que ese es un problema que tiene que ver con, pienso más que nada con la política de Estado, porque a mí me da la impresión que todas las medidas, digamos, desde el punto de vista de la salud tomadas, que son importantes, efectivamente pueden haber tenido un importante impacto en la salud. No veo que estén suficientemente correspondidas con una política, digamos, de plan económico de algo que dé alguna certidumbre. Claro, nosotros en la planificación hablamos de dos tipos de incertidumbre. Incertidumbre bien planificada, incertidumbre no planificada. Porque cuando uno planifica... Incertidumbre no planificada y otra planificada. Planificada. Entonces, ¿hay una incertidumbre que pueda planificarse? Y sí, bueno, por lo menos la tasa de incertidumbre disminuye cuando más planificás. Es al revés, ¿viste? Cuando uno pensaba que cuando uno más planifica tiene menos libertad, es al revés. Yo tengo más libertad cuando más planifico y más sé hacia dónde voy, ¿no? Claro. Creo que el problema en este momento tendría que ver con cuáles son las medidas reales de la economía para activar lo que está caído, y si bien lo principal, lo dominante es la salud, de qué modo uno empieza a vislumbrar alguna perspectiva que le dé la noción de que por lo menos en la economía vamos hacia cierto lugar. Claro. Me parece que eso es lo que está faltando, y me parece que no habría que enfatizar tanto en que me ocupo de la salud y no me ocupo de la economía, sino hay una interacción entre los dos elementos, porque también para la salud, el mejoramiento de la economía, de lo que pasa con miles y miles de personas que han perdido su trabajo, que no tienen trabajo, que no cobran, y que están justamente sometidos a esta incertidumbre, yo diría incertidumbre no planificada. No sé si se entiende, ¿no? Se entiende perfectamente, se entendió, sí. Bueno, usted que trabaja tanto con el trauma, doctor, que lamentablemente, con toda seguridad, esta pandemia va a traer mucho de eso. ¿Qué es el trauma, doctor? Yo quiero decir en esto lo siguiente, es decir, hay algunos mitos sobre esto el trauma es una situación sorpresiva, que excede, digamos así, la capacidad de respuesta individual, y que no necesariamente, cuando usamos la palabra trauma, quiere decir que la persona que sufre una situación traumática va a estar enferma de.
Digo, por eso algunos autores están empezando a usar una palabra que tenemos, una situación disruptiva, un terremoto, una pandemia o lo que fuere, pero no necesariamente los que pasan por esta situación van a enfermarse con aquello que se llamó estrés postraumático, que se sigue llamando. Sí. Lo voy a aclarar. Nosotros pasamos por una situación de estrés agudo, es decir, estamos viviendo con intensidad una situación traumática, por llamarlo de este modo, que no necesariamente nos va a enfermar a todos de la enfermedad mental y aquella que después de mucho tiempo podría ser, como por ejemplo el llamado estrés postraumático. El estrés postraumático es una enfermedad crónica que implica aislarlo completamente, no por cuarentena, sino aislado socialmente, claro, con cuadros, digamos así, depresivos, aumento del consumo de alcohol y de sustancias. Creo que ese es un tema crítico, digamos, para este momento también. Y al mismo tiempo la evocación de recuerdos intrusivos que remiten a la situación traumática vivida. Yo creo que para que la evocación, en este momento, la evocación de recuerdos intrusivos. Claro. Claro, estoy como persiguiéndome continuamente con ese momento, claro. Bueno, es lo que está ligado a mi trauma. El veterano de guerra, sí, que digamos puede tener uno de los síntomas del estrés postraumático. Recordar, por ejemplo, cuando pasa un avión o fin de año cuando los cohetes saltan con los cohetes, sí, recordar la situación traumática de vida en la guerra, no quiere decir que todos tengan ese combo global de estrés postraumático donde está aislado socialmente, está aumentando el consumo de sustancias, está recordando permanentemente la situación traumática. Aunque alguno la puede recordar, tengo el caso de muchos pacientes que recuerdan el hecho traumático, pero tienen una vida normal. Son profesionales, trabajan, tienen familia, tienen hijos, ¿se entiende? Sí, por eso yo creo que no necesariamente la mayor parte de la población argentina que estamos sufriendo la situación de este trauma agudo, vamos a tener en meses posteriores lo que se llama estrés postraumático. Digo porque siempre hay un mito de que todo aquel que pasa por una situación disruptiva, una guerra o lo que fuere, tiene estrés postraumático. No es así. Y no quiero disminuir la importancia de la afectación por esta situación aguda. Estamos dando cuenta que, bueno, vos, yo, todos nosotros que estamos aislados, no somos indemnes a la sensación que podemos estar experimentando en este momento. Claro. Y cada uno con sus circunstancias, ¿no? Atravesado. Y al mismo tiempo cada uno con las vulnerabilidades que tiene según la capacidad que tiene de respuesta. Sí. Y aquí entonces introduzco una palabra que vos la debes conocer y muchos ya que está como de moda, que es qué capacidad de resiliencia tenemos frente a una situación disruptiva como esta. Claro. Entonces yo recomiendo que cuando nosotros estamos en esta situación de aislamiento, tratar de explorar en el pasado de uno, en las vivencias de uno, de otras situaciones disruptivas que pudieron ser superados como crisis, y eso me parece recordar factores resilientes que tienen que ver con el pasado también de cosas buenas que nos han ocurrido. Qué importante, doctor, esto es rescatar lo que sí pudimos hacer aún en una contingencia en la que pensábamos que no íbamos a salir de eso. Exactamente. Qué genial. Eso vale el ejemplo. Bueno, yo no tengo, digamos, algo, algunos me llaman cada tanto algún familiar de ahí de Mar del Plata, del Submarino, pero no tengo un registro total, pero me doy cuenta de que justamente la forma en que muchos parcialmente han superado, porque acá hay un problema que hay que explicarlo claramente, que el duelo final se realiza cuando se ve absolutamente el cuerpo de la persona fallecida. Como esto no ocurre, es un proceso largo, aunque no todos... Bueno, y aquí también, si me permite la comparación, lamentablemente los que se han ido víctimas de COVID-19 también se van y los familiares, los deudos, no pueden ver el cuerpo. Esto es muy traumático, parte del duelo, usted dice. Absolutamente. Desde ya los duelos son procesos, digamos así, que yo digo, no son procesos cronológicos que llevan determinado tiempo, sino son procesos lógicos. Cada uno puede hacer el duelo según su historia personal, su vulnerabilidad, su historia familiar, sus potencialidades, su capacidad de respuesta y al mismo tiempo la contención familiar que tenga, contención familiar o social, ¿no? Por eso yo en esto insisto, si me permitís, cómo reforzar lo vincular que existió previo a la pandemia, cómo recordar aquellas cosas positivas del yo y de la familia y de los grupos, cómo potenciar lo que se llama las capacidades de resiliencia, y por otro lado, desde el punto de vista de los profesionales, cómo sentarse a ver cómo están trabajando o cómo se sienten en esto que están haciendo, que pueden ser 15, 20 minutos, media hora por semana, pero digamos, tan abrumador es el trabajo sanitario en este momento dentro de los déficits que hay, que además de aplaudirlos, digo yo, a los médicos y demás, creo que bueno, esto no lo tomo como chance, lo digo en serio, habría que pensar en cuál es sus salarios, sus medios de vida, el reforzamiento del sistema.
Sí, sí. ¿Cómo nos interpela este COVID más allá de la cuestión sanitaria, ¿no es cierto? Por eso yo digo que tengamos una libretita a mano con una lapicera o bolígrafo o lo que fuere, para ir anotando qué conductas se fueron modificando en este periodo. ¿Entendés? Anotar puede ser un trabajo, hasta una tarea escolar, sí, doctor, la que está proponiendo. Uno va anotando, bueno, me lavo las manos. Sí, me lavo las manos. Me lavo las manos. Bueno, sí. Algunos nos lavamos las manos siempre, otros empiezan a lavar las manos ahora. Bueno, acá utilizo una metáfora que me permitís que lo haga por radio, ¿no? Hay algunos poderosos que hace mucho tiempo que se vienen lavando las manos, ¿no? Lavando las manos de los problemas reales de la gente. Bueno, tomarlo como chanza. Coincidimos. Pero aprendemos a lavarnos, cómo cruzamos la calle, cómo nos conectamos con los otros, es decir, hacer el listado de aquellos cambios de conducta para que luego, pasada la pandemia, sean un aprendizaje real, claro. Y no como pasa con muchos eventos traumáticos, terremotos, volcanes, inundaciones, que luego de que pasó hay que esperar que aparezca otra vez para poder recordar aquello que se hizo. Y no aprendimos nada. Yo digo que la libretita puede ser una ayuda, ¿no? Cada uno sabrá de cómo lo registra en su memoria, ¿no? Seguramente, qué genial. Doctor, esto tiene que ver, me parece, si usted me permite también ir hacia ahí, con la autorrealización, de esto que habla Maslow, por ejemplo, de rescatar esto que usted dice, lo que pudimos hacer cuando creíamos que ya no podíamos hacer nada, la autorrealización. Claro, y al mismo tiempo recordar cuando crisis también muy importantes las pudimos superar. No es la primera vez que hay hiperinflación, no es la primera vez que hay, digamos, no al grado de extremo de ahora, ¿no? Pero yo digo en ese sentido, recordar aquellas, es como los que trabajamos en psiquiatría, como psicoterapia, se llama la psicoterapia del yo, es decir, qué cosas del yo, de nuestro fortalecimiento personal, fueron vividas como superadoras de una crisis para recordarlas en este momento. Y eso tiene que ver también con lo que está haciendo mucha gente seguro. Yo lo hago. Agarrás el álbum familiar, mirás el pasado, mirás los chicos, cuando íbamos a la playa, cuando nos bañamos en Mar del Plata o en otros lados. ¿Entendés? Cómo recuperar esas valencias positivas que yo les llamo cómo recuperar los factores de resiliencia, ¿no? Doctor, y en estos factores de resiliencia a los que usted se remite, que son tan importantes para cualquier momento de nuestra vida, ¿cómo estamos interpelando, cómo cree usted que nos podemos interpelar individualmente en este momento en el que tanto tenemos más tiempo para pensar, usted ha nombrado mucho el yo, entre el ello, el yo y el super yo? ¿Cómo se están vinculando ahora? Bueno, aquí, para hacer una cosa muy sintética, estás hablando de las, digamos, de la concepción freudiana, digamos, de la psicología. Sí, nada menos. Si nos remitimos a eso, el yo, el fortalecimiento del yo, está claro de que espero que mucha gente tenga lo que se llama el super yo, o sea, la conciencia moral, ¿no? Claro. Más que nada también los que conducen los destinos del país, ¿no? Que el super yo ese de conciencia moral, de conciencia social, lo lleve a tomar las medidas que son necesarias para ahora reactivar la economía, atender las cuestiones de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y los doctor, que serían los factores inconscientes tendrán que ver con la historia personal de cada uno, ¿no? Claro. Quiero aclararte que yo no le atribuyo principalmente el fundamento de la conducta a este juego, interjuego de ello, yo y super yo, sino le atribuyo más que nada en la percepción de Pichon Rivière, que fue nuestro gran maestro de los grupos operativos, que él hablaba de que en realidad la conducta está motivada por las necesidades, ¿no? Sí. Los seres humanos somos sujetos de necesidades. El tema es que estas necesidades se resuelven siempre en relación con otros. Claro, que a su vez mucho depende no de cualquier tipo de relación. Bueno, viene de la mano con esto que hablábamos de Maslow, de la autorrealización también, porque se basa en la necesidad. Exactamente, y al mismo tiempo otro gran problema que lo planteó Víctor Frankl cuando él habló de la psicoterapia de destino, ¿no? Cuando habló de, digamos, de tener el conocimiento del destino. Sí. Y creo que en ese sentido me parece que es muy importante para ver el significado de lo que hacemos hoy en función de consolidar un camino de futuro que uno lo pueda sustentar, ¿no? Claro. Lo mismo digo en las motivaciones que tienen que ver con las guerras. Bueno, esto lo hemos trabajado mucho con los fundamentos motivacionales para los veteranos de Malvinas, que eso creo que fue un factor contribuyente a pesar de la falta de preparación y de muchos errores, digamos, en el desarrollo táctico de la guerra. Aparecieron una cantidad de fortalezas enormes en función de la motivación que tenía el soldado argentino desde muy chiquito saber que las Malvinas son argentinas y que hay que recuperarlas de la manera que fuere, ¿no? Esto de la conducta que está ligada al comportamiento de la historia ambiental, ¿no? De la que habla también Skinner en alguna oportunidad post-freudiano, ¿no? Sí, yo creo que más que nada el punto, digamos, que tiene que hacernos pensar es decir,
nos estamos dando cuenta que acá está implicada todas las variables políticas, sociales y económicas del mundo en este momento, del mundo globalizado, Sí. que habrá que ver cuáles fueron sus ventajas y sus desventajas. Si esto permite una reflexión, digamos, constructiva y productiva y proyectiva hacia el futuro, tiene que pensarse cuánto esto estuvo determinado por instalarse sobre una base de desigualdad social muy fuerte en el mundo. Y yo creo que este no es digamos así, no es el fleco del poncho, yo creo que es el poncho mismo para pensar de que si bien hoy uno dice el coronavirus afecta a cierto sector más que a otro, que pudo viajar, que pudo estar en otro lado, Sí. lo cierto es que hay que ver qué está pasando con aquellos lugares muy empobrecidos, donde es muy difícil hacer la cuarentena en un rancho que tiene 7 personas viviendo adentro. Sí, sí, aislamiento. ¿Y cómo hacemos con ese hacinamiento continuo que Bueno, por décadas le estamos yo debiendo creo a esa que gente? nosotros tenemos que plantearnos que las soluciones tienen que ser soluciones muy profundas y de cambio social también, ¿no? Claro. Creo que tenemos que levantar un poco la mirada Sí. para ver cómo la pandemia es un gran ejemplo de todos los factores interrelacionados y principalmente un determinante muy claro que tiene que ver con los determinantes económicos, sociales, ¿no? Sí. Y por supuesto también políticos, ¿no? Sí, sí. Estamos en un gran desafío, yo creo que confío, digamos así, yo soy optimista, que la superación de esta situación va a llegar como situación de salud más tarde o más temprano, pero creo que nos va a permitir reflexionar sobre qué problemas de fondo hay que resolver en la Argentina, no digo en el mundo, pero en la Argentina por lo menos, para instalar esto en una proyección de futuro importante, ¿no? Donde, digamos, se vayan resolviendo las desigualdades, que son las que determinan en última instancia los procesos de salud-enfermedad, y que nos permita tener al mismo tiempo una mirada optimista sobre el futuro, ¿no? Que se irá construyendo a partir de estas experiencias. Este optimismo, esta resiliencia, bueno, la que usted está haciendo referencia en todo este diálogo, doctor, si me permite, volviendo a hacer referencia también a Víctor Frankl, algo muy bonito que seguramente usted lo tendrá como bandera porque me parece que es un optimista irremediable, doctor Stein. Dice, la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Y lo dice nada menos que un sobreviviente de los campos de concentración. Claro, exactamente, sí, me parece muy atinada tu frase y me parece que nos da optimismo en el sentido real, ¿no? Es decir, las peores situaciones vividas, dramáticas y traumáticas como esa, dan lugar justamente a una luz de vida muy importante, que es además la que permitió de que muchos de ellos sobrevivieran, a pesar de la tremenda realidad de los campos de concentración, ¿no? Doctor, me remito también a algo que viene de la mano con todos estos padecimientos. Hay un ciclo permanente de ilusión seguido de desilusión. Sí. Bueno, ¿qué me dice usted de eso? ¿Vos querés que te diga? Yo soy psiquiatra, pero me refiero a la política. Sí, ya nos dimos cuenta, absolutamente. Vamos a hablar de ilusión Alfonsín, desilusión, ilusión Menem, desilusión, ilusión de la Rúa, desilusión. ¿Querés que siga? No. Creo que está muy acompañado con los ciclos políticos en Argentina, claro, donde se pone mucho énfasis, digamos así, en lo que ilusiona en un momento, y por eso a veces decimos, no por criticar, sino decimos muchas veces los gobiernos pasan y los problemas quedan, ¿no? sí. Y esto no es una frase, es una realidad. ¿Qué va a pasar ahora? Nos encontró en esta situación compleja que venía complicada de mucho antes, digamos, en los últimos años se ha producido una queda muy importante del sistema de salud, de la economía en general, y creo que la remontada de esta situación tiene que ser a partir de medidas muy drásticas que tengan como protagonista principal a la población, ¿no? Claro. Yo creo que si esperamos otra vez ilusiones en los grandes que van a resolver por arriba, nos vamos a equivocar. Creo que la base de esto está en la organización social, en la política social, en la toma de conciencia, digamos así, de cuánto se deposita fuera y cuánto depende de la propia organización de la sociedad. Claro, claro. Eso es la experiencia de muchos países de los cuales aprendemos, y yo suponemos que, bueno, de lo que vamos aprendiendo, en algún momento se pasarán, como digo yo, se pasarán los deberes en limpio, ¿no? Sí. Y habremos aprendido de esto de una manera terminante, aprendiendo también de la experiencia de otros países. Claro, en lo que hicieron de positivo y en lo que no hicieron, ¿no? Esto de cada uno tomar nuestra propia responsabilidad para crear la felicidad, ¿no? Sí, exactamente, en la medida en que la felicidad propia está ligada a la felicidad social, de algún modo, ¿no? Sin duda.